Hoy les traigo un vídeo súper interesante porque mucha gente tiene frutales en casa, los ve muy verdes, con muchas hojas, pero pasan los años y al final no dan fruta. Y esto desespera a cualquiera, porque ves que el árbol está bien, que crece, pero no produce. Bueno, pues en el vídeo de hoy te voy a compartir 3 técnicas para que tu frutal empiece a dar fruta de una vez por todas. Y te digo algo, son técnicas que no vas a ver en cualquier sitio. Son técnicas que se han ido transmitiendo de generación en generación, así que estate atento porque en este caso no te va a hacer falta ninguna herramienta ni nada especial. Simplemente ver el vídeo completo y entender cómo aplicarlas correctamente. Y ahora sí, vamos a verlas. La primera técnica es probablemente la más sencilla, pero también una de las más efectivas. Y estamos hablando del rayado. El rayado es una técnica muy simple, pero muy potente. Aquí no se trata de rajar el árbol ni de hacerle un daño fuerte. Se trata de hacer un pequeño estímulo, un pequeño toque controlado. Pero claro, aquí viene la pregunta importante. ¿Por qué funciona esto? Porque dentro del árbol hay un flujo constante de savia. Hay una savia que sube, hay otra que baja y es lo que transporta nutrientes, energía y todo lo que el árbol necesita para desarrollarse. Entonces, cuando tú haces un pequeño corte, lo que estás haciendo es alterar ligeramente ese flujo. No lo estás bloqueando, no estás generando un daño grave, pero sí lo suficiente como para que el árbol detecte que algo ha cambiado. Y el árbol interpreta eso como una señal de alerta. ¿Y qué hace automáticamente? Activa una respuesta natural. Y dentro de esa respuesta hay algo muy importante. Empieza a priorizar la reproducción. ¿Y eso qué significa? Más floración y más fruta. Porque al final, el objetivo del árbol no es solo crecer, es reproducirse. Entonces, cuando detecta este tipo de estímulo, cambia su comportamiento. Y ahora vamos a lo importante, cómo hacerlo correctamente. Para hacerlo bien necesitamos una herramienta. Puede ser un cúter, un cuchillo, pero eso sí, que esté bien limpio, bien higienizado. En este caso, para hacer el rayado, vamos a realizar 2 cortes en paralelo longitudinales de aproximadamente unos 5 centímetros de largo. Y esto es muy importante. El corte es exclusivamente para cortar la corteza. No hay que profundizar, no hay que llegar a la madera, simplemente marcar la corteza. Nunca hay que rodear la rama. En este caso no se rodea, no estamos haciendo un anillado, estamos haciendo un rayado. Esto se realiza aproximadamente en el 50% de las ramas que te interese estimular. Por ejemplo, si tienes un árbol con 10 ramas, puedes hacerlo en 5 ramas, las que tú quieras que produzcan primero. Luego, el propio árbol ya se encargará de repartir la energía al resto. También me gustaría que si te surge alguna duda sobre este método, me lo dejes en comentarios. Y ahora sí, vamos con la segunda técnica. Vamos con una de esas técnicas que cuando la escuchas por primera vez suena directamente a locura, pero tiene más sentido del que parece. Se llama el golpeteo o martilleo del tronco. Sí, lo sé, suena raro, suena incluso un poco salvaje, pero esta práctica lleva mucho tiempo utilizándose sobre todo en zonas rurales, en árboles como olivo o higuera, árboles que crecen con fuerza, con mucho vigor, pero que por alguna razón no terminan de dar fruto. Y aquí es donde entra esta técnica. ¿En qué consiste exactamente? Muy simple, en dar pequeños golpes, suaves y controlados, en la base del tronco. Nada de fuerza bruta, nada de descargar toda tu energía contra el árbol. No se trata de dañarlo, ni se trata de estimularlo, porque lo que buscamos no es un daño visible, sino una pequeña alteración interna, algo casi imperceptible, pero suficiente para provocar una reacción. Cuando haces esto correctamente, alteras ligeramente el flujo de savia dentro del árbol, y ese pequeño cambio genera una señal de estrés. Pero aquí viene lo interesante. No todo el estrés es malo. De hecho, en la naturaleza, un estrés leve y controlado puede ser justo lo que activa los mecanismos de supervivencia. Y en el caso de los árboles, eso significa una cosa muy clara: reproducirse. Es como si el árbol pensara: algo no va bien, tengo que asegurar mi descendencia. Y es ahí donde empieza a cambiar su comportamiento, donde deja de centrarse tanto en crecer y empieza a enfocarse en florecer y dar fruto. Ahora bien, esto hay que hacerlo con cabeza. ¿Cómo se hace bien? Es muy fácil. Ahora vamos a dar pequeños golpes con un martillo, pero sin intención de dañar la corteza. Solo vamos a crear un pequeño estrés en la base. Damos unos golpes y con esto bastaría.
puedes hacerlo en varios puntos, sí, pero con moderación. No hace falta repetirlo constantemente ni convertirlo en una agresión. De hecho, hay una señal muy clara que te dice si te has pasado. Si empiezas a romper la corteza o a hacer heridas profundas, ya no estás estimulando, estás dañando. Y eso es justo lo contrario de lo que queremos. Aquí la clave no es la fuerza, es la precisión. Es entender que estás provocando una respuesta, no imponiéndola. Y como curiosidad, en muchas zonas esto ni siquiera se hacía con herramientas metálicas. Se utilizaban herramientas de madera, precisamente para evitar daños excesivos. Porque esto no iba de ser bruto, iba de entender al árbol y de saber exactamente cuánto empujar sin llegar a romper. Y ahora vamos con una de las técnicas más interesantes y también de las que más dudas generan cuando la escuchas por primera vez, el torsionado de ramas, porque sí suena un poco agresivo. Eso de coger una rama y girarla hasta que hace crack no parece a priori lo mejor que puedes hacerle a un árbol, pero como en las otras técnicas, aquí no hablamos de dañar, hablamos de provocar una reacción. Y lo curioso es que esto no es algo aislado. Esta técnica se ha utilizado en muchas partes del mundo. En Europa, sobre todo en la formación de frutales. En Asia, en técnicas como el bonsái. En Latinoamérica, de forma más práctica en campo. En Norteamérica, en sistemas de manejo para controlar el vigor. Y en África, en agricultura tradicional, adaptada a condiciones más duras. Es decir, no es algo nuevo, es conocimiento que lleva tiempo funcionando. Ahora bien, ¿en qué consiste exactamente? Muy simple. Consiste en coger una rama, normalmente joven o flexible, y girarla poco a poco, hasta llegar a ese punto en el que notas un pequeño crujido. Ese crack suave, pero sin que la rama llegue a romperse. Ese punto exacto es la clave, porque ahí es donde generas una microalteración interna en la estructura de la rama. No es un daño visible grande, pero sí suficiente para que el árbol lo detecte. ¿Y qué pasa entonces? Pasan varias cosas a la vez. Por un lado, reducen ligeramente el flujo de savia en esa rama. Por otro, empiezan a acumularse nutrientes y azúcares en la zona. Y además disminuye el crecimiento vegetativo, es decir, deja de centrarse tanto en sacar hojas y alargar ramas. Y todo eso provoca justo lo que buscamos, más floración, más fructificación. En pocas palabras, menos hojas y más fruta. Porque acuérdate, un árbol cómodo crece, pero un árbol que siente presión produce. Así que si tienes un frutal que no da fruta, no siempre necesitas añadir más fertilizante, más riego o más cuidado. A veces lo que necesitas es provocarlo un poco. Eso sí, siempre con cabeza. Porque la línea entre estimular y dañar es muy fina. Y si te gustan este tipo de técnicas que no todo el mundo cuenta, en este canal tienes más. Y si decides aplicar alguna, empieza poco a poco. Prueba en una rama, observa cómo responde el árbol y luego decide. Y ahora sí, si te ha gustado este vídeo, compártelo con amigos a los que también les gusten las plantas. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y con qué frutal lo vas a poner a prueba. Seguro que otros podrán ayudarte según tu caso. Muchas gracias por estar ahí y si no estás suscrito, suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente vídeo.